y va corriendo. Vamos ahora a hacer un estudio de otro análisis para poder resolver los circuitos. Este análisis sobre todo es para poder utilizar cuando tengamos 2, 3, 4, 5 fuentes independientes, llámese de tensión o llámese de corriente. ¿Sí? ¿Me llamaron por ahí? ¿Dudas? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno. Entonces, este análisis que vamos a ver ahora, muchos autores, muchos libros lo plantean mucho después del análisis de mallas y de nodos. Yo no quiero pasar desapercibido este análisis inicialmente de lo que acabamos de concluir, porque es un reflejo del conocimiento requerido para poder resolverlo. Porque si yo me voy al análisis de este circuito después de mallas y de nodos, pues realmente ya todos los circuitos los vamos a querer resolver, no se diga por mallas. Y ya este teorema queda ya obsoleto y olvidado. Pero todos los conocimientos que debemos adquirir, pues los vamos a volver a retomar cuando veamos otro tipo de análisis, análisis de Thevenin y de Norton, teoremas. Entonces no lo quiero pasar desapercibido en este instante que hemos ahorita logrado asimilar los circuitos elementales, las reglas y leyes de tensión y corriente. Entonces, este análisis por el método de la superposición, quiero que quede muy claro y que quede entendido. Nos dice la corriente o la tensión. ¿Perdón? ¿Quién me está llamando? Si me llaman es para preguntar, porque me distraen. Bueno, entonces, la corriente y tensión que se tiene en cualquier elemento, o sea, yo tengo un circuito como los que hemos visto, ¿y qué es lo que va a suceder? Yo ese circuito, yo tengo la red, ¿sí lo alcanzan a ver acá? Tengo la red y el elemento donde quiero conocer la tensión o corriente. ¿Sí? Tengo la red y tengo el elemento donde quiero conocer la tensión o corriente. Aquí que quede muy claro. Es igual a la suma algebraica o vectorial de las corrientes o tensiones generadas por cada una de las fuentes independientes, sea de tensión o sea de corriente. ¿Qué es esto? Esta fuente me va a dar un sentido de corriente, ¿sí? Y va a estar en este sentido y le voy a llamar una corriente I1 si voy a calcular la corriente, o la tensión le llamo BB', lo puedo llamar I1 y B1, independientemente de lo que ustedes lo puedan entender. O también ya estudiamos esa fuente, la otra fuente o las otras fuentes que intervienen en el circuito. Si es de corriente, se determina las características de la red, se simplifica el circuito, y para simplificar el circuito ya puedo determinar una corriente y una tensión mi prima, pero aquí ya el sentido sigue siendo hacia abajo. Entonces aquí yo tengo, si es corriente mi prima y aquí es corriente prima, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente neta en el circuito, cuando las dos fuentes están funcionando al mismo tiempo, va a ser la suma algebraica o vectorial de la corriente prima, en este caso sería la corriente biprima. Y esa sería la respuesta o la tensión determinada en el circuito o en la red. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Continuamos? ¿O están copiando? Estamos copiando, profe. Ok. Si no lo entienden, yo se los vuelvo a dictar de nuevo, ¿sí? Pero que quede bien claro. Profe, al inicio dispuso cuando dice la corriente, coma, ¿qué dice? La corriente, a ver, ¿en cuál? Me lo van a leer. La corriente, coma, tensión que se tiene en cualquier elemento de una red o circuito es igual a la suma algebraica o vectorial de las corrientes o tensiones generadas por cada fuente independiente, sea de tensión o corriente. Para el análisis, primero, las fuentes independientes de tensión se sustituyen por un conductor entre sus terminales.
las fuentes de corriente independientes se sustituyen por un circuito abierto, como lo hemos visto cuando hicimos las acciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque hablamos aquí de la suma algebraica o vectorial. Cuando hablamos de sumas algebraicas hablamos de tensiones. Cuando hablamos de sumas vectoriales hablamos de corrientes, porque la corriente se comporta como un vector. ¿Estamos de acuerdo hasta ahorita? ¿No? Bueno. ¿Puedo borrar? ¿No? Ahora, mientras estamos aquí en esta acción, les mandé un problema a resolver. Y ese venía en el examen. ¿Quién me puede dar el resultado de la tensión o la corriente en la resistencia de 200? Me parece que era. Era el voltaje en la de 50. ¿Perdón? Era el voltaje en la de 50. En la de 50, bueno, aquí le ponemos en la de 50. A mí me dio 39 volts. Y el voltaje nomás en la de 50 a 31, bueno, vamos a poner aproximadamente 40 volts. ¿Ok? ¿Quién más? A ver, señorita Sandra. A mí en la corriente me dio 0.5019 amperes. Ok, corriente en la de 50. ¿Cuánto dio? 0. Corriente en la de 200. Ah, la de 200, bueno. La de 200. ¿La corriente cuánto? 0.5019 amperes. 0.51, ¿no? ¿Sí? Aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Señorita Sandra, no la escucho. ¿No está? Bueno, la vamos a retomar ahorita que llegue de la leche. Bueno, ¿puedo borrar ahora sí? ¿Qué dice ahí después de por cada fuente independiente? O sea, las fuentes independientes de tensión se sustituyen por un conductor entre esas terminales. Más arriba. Dice, la suma algebraica o vectorial de las corrientes o tensiones generadas por cada fuente independiente, sea de tensión o corriente. ¿Sí? Acabamos de explicar. Si hablamos de tensión, hablamos suma algebraica. Si hablamos de corrientes, hablamos de suma vectorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bueno. 2 minutos, profe, 2 minutos nada más. Ok, bueno, de acuerdo. Es que el tiempo nos gana, jóvenes. ¿Borramos? ¿Alguna duda con respecto a esto que acabo de explicar? ¿Dudas? No, profe. No, bueno. ¿Qué dice ahí donde dice que se sustituyen por un conductor? Entre esas terminales. O sea, si ves el dibujito, si alcanzas a ver al lado derecho del pizarrón. Si ves aquí este dibujito, tengo una fuente de tensión en este circuito, en esta red, tengo una fuente de tensión y una fuente de corriente. Hago el estudio con la fuente de tensión y la fuente de corriente se quita, se elimina y se pone un circuito abierto entre terminales de la fuente. Nada más se hace el estudio del comportamiento de esta fuente. ¿Sí? Después, ¿qué es lo que sucede? Como segundo paso, se activa la fuente de corriente y la fuente de tensión se sustituye, se retira y se sustituye por un cortocircuito y se hace el estudio
de la fuente de corriente. ¿Sí? Espero que con esto quede más claro, esto que acabo de mencionar. ¿Sí? Profe. ¿Puedo borrarlo ahora sí? Sí. Ok. Vamos a hacer un ejercicio que ya hemos realizado anteriormente, en el cual, bueno, ahí sí lo pudimos haber realizado porque pudimos hacer las transformaciones, pero hay circuitos o redes que no se puede hacer eso, ¿sí? Que no se puede hacer la reducción. Por lo tanto, uno de los circuitos que ya vimos muy elemental es el siguiente. Sí, Profe, sí. ¿por qué no lo hace con el ejercicio E? Es que ese todavía tengo duda. ¿Cuál? No sale. ¿Cuál? El ejercicio E. Pero mira, vámonos por partes. Es que si yo me voy a un ejercicio más complejo, lo más elemental, vamos a empezar por lo elemental, que me entiendan lo elemental. Tú no quieras llegar a un resultado de un circuito que estás batallando en llegar a ese resultado, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo elementalmente. Examen, profe, ¿Eh? de los que nos dejó. Sí, sí, pero yo sé que es del examen, pero ahorita en el examen no pregunté superposición. ¿O sí te pregunté superposición? No, ¿verdad? Profe. No, entonces ahorita vámonos por lo más elemental y llegamos a ese ejercicio. Inclusive el ejercicio que dejé es del examen. El otro ejercicio que les dije, les doy un punto, es del examen. También hay dos fuentes, una de tensión y una de corriente. También lo podemos resolver. El que les dije, les doy un punto. ¿Quién lo hizo? Nadie. Entonces vámonos por las piedritas, ¿no? Y ahorita llegamos al ejemplo que tú me dices. ¿Cuál es de llegar al ejemplo y llegar al resultado si no entiendes cómo llegué a eso? Vamos a empezar con un circuito muy elemental, ¿sí? Bueno, por ejemplo, tenemos este circuito. Y no está tan elemental, pero bueno. Y a ver, y quisiera que tú me respondieras de esto, a ver. Yo aquí le pongo, ¿qué? Le pongo 50 ohms, 75 ohms, 200 ohms, 20 ohms, y aquí le pongo 100 ohms. ¿Estamos de acuerdo? A ver, el que me contestó ahorita, ¿qué tensión le dan? ¿Con qué tensión le damos a la fuente BA? ¿Qué valor? Con 60 volts. 60 volts, ¿sí? ¿Y la fuente B? Con 80 volts. Con 80 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ahora, en esta parte del circuito, ¿qué es lo que pretendemos determinar? ¿La tensión o corriente en qué elemento? ¿En la de 50, en la de 75, en la de 200, en la de 100, en la de 20? ¿En dónde? La de 200. En la de 200. ¿La tensión o corriente? Corriente. Corriente. Yo quiero determinar aquí, no sé cuál sea el sentido de la corriente, yo lo voy a manejar de esa manera. Teóricamente para el inicio, aquí la corriente, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? El primer paso, ¿qué nos dice? En la red tenemos que hacer el estudio con una fuente, ya sea de tensión o de corriente. En este caso tengo dos fuentes de tensión. Voy a hacer el estudio primeramente con la fuente del voltaje A. Entonces, cuando tengo que hacer este estudio, tengo que sustituir la fuente B por un circuito, por un conductor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido esto que acabo de decir? Se retira la fuente de tensión, sí, y entre sus terminales se pone un conductor. ¿Estamos de acuerdo? Profe. ¿No hay dudas? No, hasta ahorita no. Ahora, ¿Por qué se sustituye? ¿eh? ¿Por qué se sustituye? Para hacer el análisis de que esta fuente de voltaje A, ¿cuánto es lo que me puede proporcionar al circuito? ¿Sí? Primeramente, ¿cuál es la corriente que voy a tener cuando esta fuente está activada?
Después, cuando la otra fuente está activada, vamos a tener que la corriente de ese elemento va a estar influida por cada una de las fuentes. Lo estoy sustituyendo para el caso que tenga las dos fuentes trabajando al mismo tiempo. O sea, que si yo armo el circuito experimentalmente, yo voy a tener un valor de corriente aquí. Y ese valor es el que voy a comprobar teóricamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si lo que ya tengo aquí el circuito, si lo quiero llevar a experimentalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, Cambiar los voltajes. no. Aquí tengo el circuito equivalente del que está acá arriba. Ahora, yo quiero conocer, según esto, la corriente en esta resistencia. ¿Qué sentido tendrá esa corriente, ese vector de corriente? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la resistencia de 100, ¿sí? Hacia este punto, y aquí le llamo una corriente I'. Es la que voy a determinar cuando está influenciada por la tensión de 60. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ok. Y estoy llegando a esta parte del circuito. Tengo la fuente de tensión activada. Tengo la red. Toda esta es la red. Toda esta es la red. Toda esta es la red. Perdón. Toda esta es la red del circuito. Y esto lo dejo como la resistencia de 200. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, para el proceder en el resultado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para llegar a determinar esa corriente prima. ¿Qué es lo que hay? Tengo una duda antes de seguir avanzando. ¿Qué? ¿Por qué elegimos bueno, como para anularla, por decirlo así, la de 80 volts y no la de 60 volts? Permíteme. Ahorita estamos haciendo el primer paso. Yo pude haber hecho lo que tú dices. Empiezo con la de 80 y la de 60 la pongo en cortocircuito. Pero tengo que hacer esas dos acciones, porque las dos fuentes están funcionando en el circuito. Yo lo puedo hacer primero con la de 60 y luego con la de 80. O lo puedo hacer con la de 80 y luego con la de 60. No hay aquí un orden en específico. La que tú decidas. ¿Por cuál nos vamos? ¿Por la de 80 o por la de 60? La de 60, perfecto. Ok, así como vamos, ¿sí? Cualquiera puede ser, ¿eh? Porque hay que hacer el estudio de las dos, no más de una. Por lo tanto, si elegimos la de 80, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el circuito? ¿Qué es lo que requiero para el voltaje? Perdón, la corriente prima. ¿Qué es lo que requiero conocer para llegar a esto? La resistencia total, ¿no? Pero primeramente, ¿qué es lo que tienes que hacer para la resistencia total? Para esta fuente, aplicar la ley de Ohm, que será el voltaje sobre la resistencia. Aquí sería el voltaje prima sobre la de 200. ¿Sí o no? Entonces tengo que determinar este voltaje primo. Para este voltaje primo, como dice tu compañero, tengo que determinar la resistencia total, tengo que determinar la corriente total. Y antes, por la regla del divisor de corriente o la regla del divisor de tensión, llegaré a la conclusión. ¿Sí? Como lo hemos hecho en los otros circuitos. ¿No hay duda? ¿Sí? Entonces, vamos al proceder. Voy a borrar esta parte. Es lo que yo requiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en el circuito? Tengo un circuito. Voy a tener un circuito equivalente. Aquí tengo la de 200. ¿Se ve el marcador? Sí. ¿Sí? Aquí tengo la de 60 volts y aquí tengo la de 75. Por lo tanto, esta resistencia equivalente 1, ¿de qué valor será? Observemos, ¿cómo están estas dos? En paralelo. Por lo tanto, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 100 por 20 sobre 100 más 20. ¿Estamos de acuerdo?
¿Y eso cuánto les da? 16.66. 16.66 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo esto. Ahora, ¿cuál es el proceder? Ir reduciendo el circuito. Ahora sería lo siguiente. Tengo la fuente de tensión. Tengo esta resistencia. Tengo esta otra. Y aquí tengo otra resistencia equivalente 2. Aquí tengo la de 75. Aquí tengo la de 50. Y aquí tengo 60 volts. ¿Vamos bien? Sí. Por lo tanto, la resistencia equivalente 2, perdón, esto sería 2. ¿A qué sería igual? Los 200 más los 16. Exactamente, sería 216.66 ohm. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con este circuito? Voy a llegar a un circuito de esta manera. Aquí tengo la de 50, 60 volt, y aquí tengo una resistencia equivalente 3. ¿A qué sería igual esa resistencia equivalente 3? A 55.71. Ok, a 55.71 ohm. ¿Estamos entendidos? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ahora, ya tengo esta corriente, por tanto, la corriente total, ¿a qué será igual? A la tensión de 60 sobre 55. Ah, no, perdón. Aquí te da, la R3 te da 55, bueno, sobre, sería 105.71, que esa sería la corriente total. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Qué valor te da? 0.56. 0.56 amperes. ¿Dudas? No. ¿No hay dudas? Bueno. Y ahí ya conocí una corriente total y la voy a llamar una corriente total prima. ¿Sí? Y esta corriente total viene por aquí y le llamo una corriente total prima. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí llegó esta corriente total prima y esa corriente viene para acá, que le llamo una corriente prima, la de 75 ohms, y una corriente prima en la resistencia equivalente. ¿Sí? En la R equivalente 2. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí yo llego a este circuito, le llamo una corriente total prima, aquí le llamo una corriente prima en la de 75, y aquí le llamo una corriente prima en la resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Por lo tanto, yo estoy reduciendo el circuito y llego aquí a este término, aquí. ¿Cómo determinaré la corriente? Ya voy a quitar esto. ¿Cómo determinaré la corriente prima en la R equivalente? Esta, que es la que pasa por la de 200. ¿Sí? ¿Cómo la puedo determinar? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? ¿La regla divisora de corriente, profe? Sí, de acuerdo. ¿Y qué es lo que debo de poner en esa regla? A ver. Una corriente total, que es la que está entrando, que es de 0.56, que multiplica ¿a quién? A 200. ¿A 200? ¿Por qué 200? 65. ¿Perdón? A la de 70. Abusados, ¿eh? A la de 75 sobre la de 75 más 216. 216. ¿Sí? Y esta corriente IR igual a ¿cuánto? .14.
0.14 amperes. Y esta es la corriente prima. Esa es la corriente que me suministra cuando activo la fuente de 60. ¿Ok? Por lo tanto la voy a poner, bueno, aquí la tengo. ¿Alguna duda? ¿Ya llegó la señorita Sandra? Oiga, señorita, bueno, perdone que no la estoy checando. Me interesaría también, si usted resolvió el problema, porque ese fue un problema que le tocó en el examen, el que les mandé por hacer. ¿Sí? Sí, lo resolví, pero me salió otra cosa. Ok, y te salió otra cosa también en el del examen, porque aquí, quiero hacer esto, quiero aclarar esto, por eso te llamaba. Tú puedes ver ahorita en el pizarrón la corriente que determinamos es de punto 14 en ese elemento, ¿sí? Por lo tanto, punto 14 es menor que la corriente total, punto 56. Quiere decir que la corriente en la 75 también va a ser menor de punto 56, va a ser aproximadamente punto 0.4, ¿sí? No mayor a la corriente total. Tú en el examen determinaste una tensión mucho mayor de 500 volts a cualquiera de las fuentes que tenías. Tenías una fuente de 100 y una de 60. ¿De dónde salieron los 500 volts? Es un voltaje mucho mayor que sumando las dos fuentes, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? No, hago esto porque no eres la única. Muchos hacen el ejercicio, ya terminaron y no reflejan la respuesta con respecto a lo que tienen en el circuito. No eres la única. Lo hago esto en forma generalizada y que quede esto bien claro, ¿sí? Que quede bien específico. Vuelvo a repetir, aquí tengo punto 14, es menor que punto 56, que es la corriente total. Abusados, hay que contemplar esto en los resultados. Si hago una resistencia en paralelo y la resistencia equivalente es mayor que la menor, ya está mal el resultado. Cuando están las resistencias netamente en paralelo, ¿sí? Son errores que se cometen casi en forma muy general. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Continuamos? Oiga, profe, Sí. la resistencia equivalente 3 es la que está en paralelo con la de 75 y la de 216. La R equivalente 3, aquí voy. Voy desde esta parte. Yo tengo que la resistencia equivalente 1 es el paralelo de la de 100 y la de 200, la de 20. ¿Estamos bien? Y luego tengo que la resistencia equivalente 2 es la de 200 con el equivalente 1. ¿Sí? De las dos en paralelo. Están las dos en serie. Y luego la resistencia equivalente 3 es el ¿qué? ¿Qué es la resistencia equivalente? Esa resistencia equivalente 2 en paralelo con la de 75. Y es el valor que ustedes me dieron. Sí. ¿Sí? Por todos lados. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Y observen, no perdemos el conocimiento que hemos adquirido. ¿Sí? No nos salimos fuera del contexto, le damos continuidad para poder ir aclarando cada vez más las dudas que vayan quedando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos borrar? ¿Sí? Bueno, ahora voy a borrar esta parte. Pero voy a lo que me preguntó su compañero. ¿Por qué no podemos hacer la fuente de 80? Ahí vamos, la vamos a hacer ahorita. No la hemos olvidado, no hemos terminado. Es la primera parte de la solución del circuito. ¿Ok?
Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? La fuente de 60, que estaba activada, ahora la vamos a quitar, la vamos a sustituir por un conductor. ¿Estamos de acuerdo? Y la que teníamos desconectada, la vamos a conectar, que es la de 80. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a activar la de 80 y desactivar la de 60. ¿Dudas? Lo pude haber hecho primero esto también, ¿eh? No necesariamente una secuencia, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Entonces pregunto, ¿ahora cuál será el sentido de corriente en la resistencia de 200? Si anteriormente teníamos este sentido, ahora ¿cuál será el sentido que me va a generar cuando activo? ¿Perdón? Del otro lado. Va a estar para el otro lado. Entonces ahora esta corriente, en lugar de estar en este sentido, estará en este otro sentido. Y le voy a llamar una corriente I biprima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hago? Ah, tengo aquí la fuente de 80. Tengo la resistencia de 100. Tengo la resistencia de 20. Tengo la resistencia de 200. Y aquí ya me voy a ir a una resistencia equivalente. ¿Sí estamos de acuerdo? Una R equivalente 1. Esa resistencia equivalente 1, ¿a qué será igual? A paralelo de la de 50 y la de 75. De acuerdo, sería 50 por 75 sobre 50 más 75. Y esta resistencia equivalente 1, ¿cuánto le da? 30. ¿Perdón? 30. 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora llegamos a este circuito. $80. Aquí serán 100. Aquí serían 20. Y aquí una resistencia equivalente 2. ¿A qué sería igual? 230. 230. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora llego a este circuito. Una R equivalente 3. Y aquí tengo la de 100, la de 80. Y esa resistencia equivalente 3, ¿a qué será igual? Va a ser menos de 20, ¿sí? 18.4. 18.4. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora la corriente total biprima, que será igual. Ya se acabó el tiempo. A ver. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya estamos listos? Sí. ¿Sí? Bueno, estamos listos, ¿verdad? ¿No hay dudas? ¿Sí? ¿Cuánto le da ahí? Sería que 80 entre 18.4. ¿Cuánto le da esto? 4.34. 4.34 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ya estamos de acuerdo con esto, ¿cuál sentido de corriente tengo? Tengo este sentido aquí, la I biprima, este sentido aquí, la I biprima,
tengo aquí este sentido, la I biprima total, aquí tengo la I biprima total, aquí viene una I biprima en la de 20, y aquí viene una I biprima en la resistencia equivalente, ¿sí? Oiga, profe, ¿Sí? en la intensidad biprima no sería entre 118, porque partiría sumando la de... Aquí yo tengo exactamente, me das 18.4 y de 100, aquí sería 108, perfecto, 118.4, entonces esto ya me va a cambiar, lógico, ¿sí? ¿Y cuánto les da eso? 0.6756. 0.6755, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La total, la I prima total, ¿ok? ¿Sí? Ahí está la I biprima total, ¿estamos de acuerdo? Pero yo quiero conocer la corriente I biprima en la resistencia equivalente, en esta, la que va a pasar por la de 200. ¿Cuánto les da? ¿Cómo la puedo determinar? La corriente total 0.675 que multiplica ¿a quién? A 20. A 20 sobre 20 más ¿cuánto? A 230. ¿Cuánto? 230, ¿ok? Por lo tanto, esta corriente biprima a la resistencia equivalente, ¿cuánto le da? Estamos ahí en la corriente. ¿Cuánto te da? $0.054. 0.054 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Sí? Ok. Lo importante, muchachos, al irlo resolviendo y determinando los valores, es muy importante no perder de vista los sentidos vectoriales, ¿sí?, de esa corriente. La corriente que nosotros obtuvimos en la corriente I en la resistencia equivalente 1', ¿qué sentido era? El sentido era hacia acá, ¿sí? El sentido en esta corriente, ¿hacia dónde será? Ya lo vimos aquí, será en este sentido, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si esto que acabo de hacer está dentro de lo que es correcto, de acuerdo al seguimiento y a las operaciones que ustedes me dieron, ¿puedo borrar? Sí, bueno. Por el pizarrón, sí, me daban un pizarrón, pero ya está todos viejos, y luego hay que entregarlo, y dije, no, mejor compro uno para la siguiente semana, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la corriente que yo quiero determinar, la corriente total va a ser igual a una corriente prima más menos una corriente biprima en la de 200 y en la de 200. ¿Qué signo será? Esa corriente va a ser igual a ¿quién? ¿Qué signo tendremos? Yo digo que... ¿Más o menos? Menos por Menos. Exactamente. Entonces sería la mayor menos lo menor, 0.14 menos 0.054. Por tanto, la corriente, cuando las dos fuentes están activadas en el primer caso, ¿cuánto nos da? 0.086. 0.0. ¿Por qué 0?
Si tienes 14, perdón, 0 punto ¿qué? 0, disculpa, 86. 86. Ese sería el resultado cuando las dos fuentes estén conectadas al mismo tiempo. ¿Sí? Y esa sería la solución del circuito. Entonces, en el circuito original, ¿cuál sería el sentido de esa corriente? En este circuito, en el original. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Yo quito esto de aquí y lo pongo hacia la derecha, hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. A ver, y concluyendo, ¿qué concluyen de este planteamiento, de este resultado y qué recomiendan? De acuerdo a lo que acabo de poner ahorita. Profe, ¿Sí? ¿por qué la corriente total iría a la derecha? ¿Por qué? Porque tú tienes que cuando ves aquí, ¿me observas aquí? Sí. Sí. Cuando nosotros iniciamos el circuito y cuando nosotros activamos esta fuente, el sentido de corriente era este. ¿Sí? Aquí lo tengo, positivo. Esta corriente viene aquí, parte viene para acá y parte viene para acá. Ley de Kirchhoff de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí obtuvimos una corriente Y prima. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Activamos la fuente B y ahora la fuente A la vamos a desactivar y vamos a colocar un puente en sus terminales. ¿Cuál será ahora el sentido de la corriente que me da la fuente B? Si tú puedes ver que este es un sentido, este es otro sentido, y aquí viene en el sentido contrario. Y esa sería la corriente biprima, que es lo que hicimos. Por eso es negativo. ¿Sí? Sí, entonces se va a quedar el sentido de la corriente mayor. Exactamente, porque es la que va a predominar. ¿Sí? Ah, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No hay dudas? Bueno, ahora, lo que pregunté, la solución, el planteamiento, una conclusión. El sentido correcto era hacia acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No, ¿Al revés? Sí. Bueno, qué bueno. Al revés, lo voy a poner, porque aquí es importante que vean eso, que observen eso que vamos a plantear ahorita. Al revés, esto sería la corriente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda en el planteamiento de la solución del circuito? Concluyendo, se activa una fuente, en el caso que tenemos dos, ¿sí? Se activa una fuente y la otra se desactiva. Si es fuente de tensión, se sustituye por un cortocircuito, ¿sí? Vemos el efecto de la fuente A y después hacemos lo contrario, desactivamos la fuente que ya estaba activada y vamos a activar la fuente desactivada y vemos las características de la corriente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y hago el planteamiento en la respuesta, en la solución. Pero yo quiero que se entienda, que tengan esa visión cuando van a iniciar a resolver el problema. Ok, tengo que plantearlo. Aquí ustedes pueden ver, tengo una fuente de 80 volts. Aquí tengo una de 60 volts. Por ser mayor esta, pues la corriente debe ser en sentido contrario, ¿sí o no? Como vimos uno de los ejemplos, que todo esto trabajaba como motor. Pero en este caso no, ¿por qué? Yo le puedo poner 100 volts, 150 volts tal vez. Sí, pero vean, tengo una resistencia de 100 ohms en serie con esta resistencia, por lo tanto aquí tengo una caída mucho mayor que en este caso, que es de menor tensión, pero es decir, una resistencia menor. Hay una menor caída aquí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me van a decir, maestro, está equivocado. Se está contradiciendo. ¿Por qué nos dijo anteriormente que se pueden conectar las fuentes de tensión
en paralelo, pero que tengan el mismo valor de tensión. Aquí la tensión es diferente, ¿o no? ¿Pero qué? No están directamente en paralelo, tienen esta resistencia y tienen esta resistencia. Aquí tengo una caída de tensión y aquí tengo otra caída de tensión. Lo importante de resolver estos circuitos es que el voltaje aquí, con el voltaje aquí casi permanezca aquí, constante, ¿sí? Entonces eso va a hacer que tengamos que variar estos valores de resistencia. Primero, ¿sí? Pero la solución está correcta y ahorita vamos a comprobarla. Estamos haciendo el análisis y la conclusión de este circuito como la recomendación de qué es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? ¿No los he confundido? No, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede si este circuito que tengo aquí lo quiero llevar y lo vamos a hacer a la vida experimental? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Armar el circuito. ¿Sí? Ya está armado el circuito. Para el primer caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desactivo esta fuente y coloco un conductor entre esas terminales. ¿Sí? Lo estoy haciendo experimental. Que se entienda bien, ¿sí? Y al hacerlo experimental, yo veo que este valor de corriente, en la corriente de 200, nos va a dar una corriente de 0.086, es menor que la corriente que puede soportar esa resistencia. No le pasa nada. Si vemos por este lado, en la resistencia de 50 ohms, viene una potencia de 25 watts. ¿Y cuál es su voltaje que soporta esa resistencia? La raíz cuadrada de 25 por 50. ¿Cuánto les da esto? 35.35. ¿Perdón? 35. 35.35. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 35.35. ¿Entre cuánto? Entre 50. ¿Y esto cuánto nos da? .707. ¿Perdón? ¿Cuánto? No, pues es menor que... Es cero. 0.700. ¿Perdón? 0.700 amperes. ¿Estamos de acuerdo? En la de 50. ¿Sí? Si eso está correcto. Si esto está correcto, ¿qué es lo que sucede? La corriente en la de 50, que es la corriente total, en el primer caso, ¿cuánto nos dio? En el primer caso, la corriente prima, en la de 50, que es la corriente total. ¿Cuánto les dio? 0.56. 0.56. Estamos algo menor que esto, entonces no le pasaría nada a esta resistencia. Hay que observar experimentalmente los circuitos, ¿ok? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Comprobando las respuestas para poderlo armar. ¿Qué es lo que sucede si yo armo el circuito y aquí, 0.056. aquí 0.0? ¿Así? Si eso está correcto. ¿Sí? Está algo mucho menor a lo que yo tengo aquí. Entonces lo puedo trabajar. Puedo hasta aumentar aquí un poquito más la tensión. Pero bueno, esos valores me los dio su compañero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, ahora, quiero llevar esto desde el punto de vista experimental. Comprobar este valor. Comprobar este valor. Desde el punto de vista experimental. ¿Qué es lo que tenemos? Armamos el circuito. Bueno, armamos el circuito ya. Sustituyo esta fuente y quiero determinar esta corriente total. ¿Qué es lo que tengo que hacer primeramente? Para comprobar la corriente total. Y que el circuito esté bien conectado, sobre todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en forma experimental? Primeramente, alguien dijo por ahí una resistencia total. ¿Sí? Entonces, quito el circuito de aquí, lo abro. Y aquí pongo un ohmmetro. Y este ohmmetro, la resistencia del ohmmetro, ¿cuánto me debe de dar? En el primer caso.
los 105.7 Los 105.7 ohms. Si me da este valor muy próximo, quiere decir que el circuito que armé está correcto. Porque está comparándose el dato experimental con lo teórico. Entonces vamos bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? No. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Quito este elemento aquí, conecto aquí y tengo que comprobar la corriente total. Pongo aquí un ampérmetro. Y la lectura del ampérmetro, ¿cuánto debe de ser? De 0.56. Perdón, lo que obtuvimos anteriormente, ¿0 qué? 0.56. 5.56 amperes. Si esto está muy próximo a lo que determinó, quiere decir que vamos bien en el circuito, ¿no? Sí, ahora, ¿cómo puedo determinar, ya armé el circuito, cómo puedo determinar la corriente en la de 200 ohms? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Multiplicarlos? No, estoy hablando desde el punto de vista experimental. Abrí el circuito y medí la corriente total. Ahora quiero medir la corriente en la de 200. Entonces abrimos el circuito en la de 200 y ponemos un ampérmetro. Ampérmetro, no amperímetro. No somos españoles. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Y ya medimos qué valor de corriente me debe de dar. La corriente I' en la de 200. 0.14. ¿Perdón? 0.14. 0.14. Si aquí está próximo, quiere decir que vamos en el planteamiento tanto lo teórico como lo experimental bien. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno. En el segundo caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desactivo esta fuente. Entre sus terminales pongo un conductor. Y ahora activo esta fuente. Más o menos. Yo tengo que medir la resistencia. Tengo que medir la corriente total. Mi prima, aquí es prima. Tengo que medir la corriente, mi prima, en la de 200. Y debe coincidir aproximadamente con el resultado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y por último, ¿qué es lo que tengo que hacer? Activar las dos fuentes en el mismo momento, en el mismo tiempo. ¿Y cómo compruebo el valor en la de 200? Con el valor de la corriente. O sea, pongo un ampérmetro, ya ni lo quito, pongo este ampérmetro y me debe dar que el valor que determinamos de 0.086. Si estas operaciones están correctas. Y ya lo estoy haciendo experimentalmente. ¿Sí? Joven Rentería, ¿ya entendió cuando tenemos dos fuentes? Sí, ese ya está más fácil. Ya, exactamente, está más fácil. ¿Sí? Profe, No es entonces fácil, pero es más prácticamente laborioso, ¿no, profe? ¿Perdón? Está más fácil, pero es más laborioso. Exacto, pero tenemos que confirmar lo que ya vimos. O sea, reafirmamos nuestras dudas y dijimos, ese es el camino. Pero estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario que escuché por ahí? Entonces prácticamente resolvimos el circuito de las dos maneras, o sea, de un lado de la fuente y del otro lado de la fuente. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo comprobar este resultado con un circuito que lo pueda sustituir? Comprobar lo que ya hice. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Puedo borrar lo que ya hice? ¿Sí? Bueno. Vamos a borrar todo esto que ya hice. Vamos a comprobar esto que ya hice por otro camino. Llego al circuito original. Aquí tengo 75. Llego al circuito original. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer otro camino? Hay varios. El primero,
Puedo transformar esta fuente de tensión a fuente de corriente. ¿Sí? Puedo transformar esta fuente de tensión a fuente de corriente. ¿Lo puedo hacer? Sí. Sí, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahorita eso lo voy a dejar a tercer término. Porque me estoy metiendo con fuentes de corriente. Voy a seguir con el mismo proceso, pero en el mismo circuito, pero voy a sacar un circuito equivalente. Y no modifico las fuentes de tensión para poderlo comprobar mi resultado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El arreglo del medio lo podría hacer tipo T. Exactamente. Este circuito lo puedo tener de esta manera. Pongo 50, aquí pongo 70, no, perdón, aquí pongo una RA, una RB y una RC. Y aquí pongo la de 100. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estoy pasando de este circuito, a este circuito, de este circuito pi a un circuito T. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo puedo hacer? ¿Sí? Y hacemos enteramente lo mismo. Aquí nada más que vamos a tener un problema. Este elemento donde quiero conocer la corriente ya no existió. ¿Sí? Ya no está este elemento aquí, en donde quiero conocer yo la corriente. Ya no está aquí en ese circuito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pensar, razonar, lógico. Y resolverlo como el proceso anterior. ¿Sí o no? ¿Qué hago para el primer caso? Para el primer caso, ¿qué es lo que sucede? Tengo la fuente de tensión. Para el primer caso. Tengo este circuito. Aquí tengo 50. Aquí tengo 75. Aquí tengo, no, perdón. Aquí es una RA, una RB, una RC y aquí tengo el de 100. 60 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están entendidos con eso? ¿Cómo lo estoy reduciendo? Pero lógico que tengo que determinar la RA, la RB y la RC. ¿No hay dudas? ¿No? Ahora, la segunda parte. ¿Qué sucede? Yo voy a tener la fuente, la sustituyo por un puente. Tengo este elemento, tengo esto aquí. Una RA, una RC, una RB. Tengo la de 100 y aquí activo la fuente. Y 80 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pero ahora, ¿cómo determino la incógnita? ¿Cómo? Yo quiero conocer la corriente en la de 200. ¿Cómo le haré? Para la persona que me dijo que quería que resolviéramos el problema del examen, por favor, le pregunto esto. Podría resolverlo por mallas, bueno, no por mallas, sino cada malla, ¿no? Así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Es lo mismo que el anterior, ¿sí? Pero ya lo resolvimos. Pero ¿qué es lo que tengo que determinar para la incógnita, para esta corriente y que no existe en el circuito? ¿Dónde está esa corriente y aquí en el circuito? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Ahí tengo el circuito. Aquí quedó en esta sustitución de esta, porque aquí tengo la de 200 ohms. Quiero conocer la corriente aquí, ¿sí o no? Pero no está en el circuito. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Tengo acá un circuito equivalente y tengo un circuito equivalente. Estoy aquí y acá. Y esta es la segunda posición y la tercera. ¿Qué es lo que vamos? ¿Cómo determino ese valor? ¿Qué es lo que...? Es una de la corriente de RA más la corriente de RB. Exactamente. Entonces yo aquí tengo que determinar una corriente prima RA y una corriente, aquí sería que en este sentido, esta corriente le llamo una corriente prima RA, RB. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿por qué ahí sí va la corriente? ¿Perdón? Hacia la derecha. ¿Por qué ahí sí va la corriente hacia la derecha? ¿Aquí arriba? ¿O en dónde? ¿Por qué en RB sí va la corriente hacia la derecha? ¿En cuál circuito? En RB. RB viene aquí. Esta corriente que viene aquí, viene este punto, parte viene para acá y parte viene para acá. ¿No? Ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Sí está entendido eso? Es que en ese circuito solo hay una fuente, por eso se va hacia esa dirección, ¿no? Sí, exactamente, porque aquí no hay fuente. El seguido de esta corriente viene aquí, parte viene para acá y parte viene para acá. ¿Sí? Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Sale la corriente en RC y sale la corriente en I''RB, ¿no? Porque estoy teniendo nada más una sola fuente. Estoy haciendo el estudio con una sola fuente, como lo hice anteriormente, como dice su compañero. En el otro caso, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo una corriente, en este sentido que es una corriente I biprima, ¿sí? Y esa corriente viene aquí, que es la corriente en RB, que es la total. Aquí tengo esa corriente, parte viene para acá, que le llamo una corriente biprima en RC, y aquí tengo, viene para acá, una corriente biprima en RA. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya conociendo esta corriente y conociendo esta corriente, yo voy a determinar con esas corrientes un voltaje en primo en RA y un voltaje primo en RB. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dudas? Lógico, aquí es más de echarle cabeza a este planteamiento, porque se me está perdiendo el elemento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pero bueno, ya tengo aquí con esto, ya tengo el voltaje en RA, el voltaje en RB. Por lo tanto, con estos dos voltajes yo debo tener un voltaje en la de 200 primo, que sería igual a ¿quién? A un voltaje RA primo más menos un voltaje en RB primo. Este voltaje con este voltaje, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Aquí tengo más, aquí tengo menos. Aquí tengo más y aquí tengo menos. Sería positivo. Sería positivo. Y ahí tengo mi primer voltaje primo en la de 200. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿qué? Yo tengo que conocer una corriente, un voltaje RA biprimo, que es igual a una corriente biprima por RA, por la resistencia RA. Un voltaje biprimo en RB, que se igual a la corriente prima en RB por RB. ¿Sí o no? Por lo tanto, mi voltaje en la biprima en la de 200, ¿a qué sería igual? Al voltaje biprimo en RA más menos el voltaje biprimo en RB, ¿no? ¿Qué signo será? Aquí lo tengo. Aquí tengo más y aquí tengo menos. Aquí tengo más y aquí sería más. ¿Sí o no? Por lo tanto, el voltaje B en la de 200 sería igual a ¿quién? Al voltaje en la de 200 primo más el voltaje en la de 200 biprimo. ¿Sí? Y ahí aplican la ley de Ohm. Hay que comprobarlo. Ya lo hice yo literalmente. Usted lo tiene que hacer literal y numéricamente. ¿Perdón? Al final se suman los dos. ¿Eh?
¿Qué? ¿Por qué al final se suman? ¿Por qué al final se van a sumar los dos? A ver, vamos a ver si se suman o se restan. ¿Qué es lo que tengo? En el voltaje de 200. Aquí en la de 200. Vamos a ver qué es lo que sucede. En la primera yo tengo un voltaje en RA. ¿Cuál tendrá el sentido en RA? En RA viene hacia acá, ¿sí o no? Aquí viene hacia acá en el segundo caso. En estos dos casos, ve. Aquí tengo más y aquí tengo menos. Aquí tengo más y aquí tengo menos. Por tanto, el voltaje entre este punto en la de 200 será ¿qué? Será más, ¿no? Sí, pero para este caso, ¿qué tienes? El voltaje viene hacia abajo. El voltaje acá va a ser este más este. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estoy planteando ahorita? Lógico, lo importante es si es el más o es el menos, pero yo tengo que llegar al resultado. El único problema va a ser el signo en este punto. ¿Sí? Y hacer esto es llegar a si es positivo o es negativo y a la solución. Y comprender y analizar si es positivo o es negativo. ¿Ok? Hay que hacer algo, hay que pensarle. No todo lo vamos a hacer aquí. Ya estoy dando la secuencia. Pero hay que entender todo lo que hice anteriormente. Y ya lo puedo comprobar con lo que ya hicimos inicialmente. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? Damos por bueno. ¿No hay dudas? Este sería una comprobación. Vamos a hacer el mismo circuito para ver si se comprendió todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Puedo borrar? Ya lo hice originalmente, ya lo sustituí por un circuito equivalente y llegar a una solución. Vamos a hacer otro camino, ¿sí? ¿Puedo borrar? Bueno, vamos a hacer otro camino. En este mismo circuito y comprobar los resultados. Llego a este circuito, ahora voy a hacer lo siguiente. Pues no me conviene porque es muy confuso, muy laborioso hacer esa transformación. Pues me voy a lo siguiente. Me voy a este circuito de esta manera. Me voy a resolverlo de esta manera. Oiga, maestro, ¿se puede hacer esto? Bueno, pues vamos a ver si se puede. No te puedo decir sí, no se puede decir no, porque hay que hacer el análisis. Y ahora tengo aquí lo siguiente. ¿Sería qué? Sería... ¿Cuánto les da esa corriente? 0.8. 0.8 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se podrá hacer lo que acabo de hacer ahorita? ¿Sí lo puedo hacer o no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál sería el primer caso? Lo que hicimos originalmente. Tengo el circuito, activo esta fuente. Aquí tengo la de 50. Aquí tengo la de 20. Aquí tengo la de 100. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Para poderlo resolver. ¿Qué tengo que hacer con esta fuente de corriente? Circuito abierto. Te pone un circuito abierto. Entonces aquí pongo la fuente. Y entre esas terminales
tengo un circuito abierto. Circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Y activo esta fuente de 60 y determino la corriente prima aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo pueden hacer? Sí, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna duda? Y aquí con esto, ¿qué es lo que hacemos? Estas resistencias están en paralelo, saco un equivalente, con esta está en serie, saco el equivalente con este está en paralelo, saco su equivalente y el equivalente con este está en serie y determino la corriente total, prima, que es igual al voltaje sobre la resistencia total, primos, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿No los escucho? ¿Sí? Estamos, ya ves que no escucho, pienso que ya se acabó el tiempo y me distraigo. Hagan ruido, ¿sí? Estamos de acuerdo que ya no canta el gallo, ya no se oye que cante el gallo por ahí. Bueno, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Y en segundo, ¿qué es lo que hacemos? Ahora desactivamos esta fuente y la sustituimos por un conductor. ¿Cómo? Y me voy a hacer el seguimiento del circuito. Ahora voy a activar la fuente de corriente. Y 50 ohms. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos estas resistencias equivalentes en paralelo. Este paralelo con este 200 está en serie. Ese serie con este está en paralelo con esta y ya tengo una corriente aquí de ¿cuánto? De una corriente de, ¿cuánto nos dio? De 0. Aquí la corriente esta es de 0.8 amperes. ¿Sí? Esta corriente va a tener este sentido aquí. Parte viene para acá, parte viene para acá y parte viene para acá, que es la que queremos conocer, la corriente biprima. Y debe dar el mismo resultado. ¿Sí? O sea, este circuito, ¿cuántas maneras lo puedo estar procediendo? La manera original, la segunda fue transformar este circuito T a un circuito pi. La tercera fue transformar esta fuente de tensión a una fuente de corriente. ¿Sí? Y hago el mismo proceder. ¿Dudas? Pues ahora lo puedo comprobar. Si esto lo pude hacer acá, pues ahora también lo puedo hacer de este lado. Sí, lo puedo hacer de este lado. Por lo tanto, ahora mi circuito me va a quedar y aquí voy a tener esta fuente de corriente igual a ¿cuánto? A 60 entre 50. Esta fuente de corriente, ¿de cuánto va a ser? De 1 punto y fracción. ¿Sí? También lo puedo hacer. Y es una cuarta manera en la cual yo puedo ir demostrando el circuito. ¿Dudas? Ay, güey. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Volvimos. ¿Sí?
Nos conectamos de nuevo, por favor. Ese es el problema de lo virtual. Ese es un grave problema. Si a mí me pagaran el Zoom para atender a 100, pues qué bueno. Ya el señor director ya presumió que en enero vamos a tener clases virtuales híbridas. Pues a ver, esperemos que apoye. Nunca nos ha apoyado y presume el sacrificio que hacen los maestros. Pero él queda bien políticamente, pues sí. Ahí viene el 20 de noviembre, la elección del nuevo director. Pero pues, quieren quedarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y puedo hacer esta transformación, ¿sí? Y llegamos al mismo resultado. Desactivamos esta fuente y vemos el efecto de esta fuente. Luego activamos la fuente esta y esta la desactivamos. Circuito abierto. Y debe dar el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Y observen, ese circuito, repito, lo puedo hacer en la forma original, como lo vimos. Lo puedo hacer transformando ese circuito pi. Ok, ya que llegué a esa transformación de circuito pi, ¿puedo transformar los dos circuitos T, cualquiera de los dos circuitos T que tengo ahí? Aquí tengo un circuito T. En esta primera parte del circuito. Aquí tengo un circuito T. ¿Sí? Acá tengo otro circuito T. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo podemos hacer. Pero ¿cuál sería lo más obvio? Lo hicimos nosotros transformando el circuito pi a T. Porque usted me va a decir, oiga maestro, es que si transformamos el circuito T a circuito pi, perdemos el elemento donde queremos conocer el parámetro, ¿o no? Vamos a buscar otra transformación. Si transformo este circuito pi, ¿sí? Este circuito pi a circuito T, de todos modos voy a desaparecer la resistencia de 200. De todos modos, ¿sí? Si me voy al segundo circuito T, también voy a desaparecer en el circuito que nos va a resultar la de 200 ohms, ¿no? Y es más complejo transformar un circuito T a un circuito pi. ¿Ok? Porque matemáticamente tienes que tener un producto más el producto sobre una resistencia. En cambio, en el otro tienes nada más el producto de una resistencia por otra resistencia sobre la suma de las tres. Matemáticamente es más sencillo. ¿Sí? Y en estrella es más confuso porque ¿cuál es la resistencia R1? La voy a dividir entre una resistencia. ¿Cuál resistencia es? Y entramos ya más en confusión porque no dominamos esa acción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Estamos bien de acuerdo? Son las 8:22. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ahora sí, dos alternativas. Las dejo a su criterio. ¿Seguimos con otro circuito más elemental? ¿Seguimos con el circuito que dejé de tarea o no de tarea, de que ustedes pretendieran resolverlo, o el circuito que dijo su compañero? ¿Cuál de los dos? Por mí no hay ningún problema. Ahora, perdón, yo estoy hablando de este circuito. Ya planteamos la solución, tenemos los elementos, tenemos la fuente, tengo el módulo de resistencias, tengo las dos fuentes. Yo como ustedes gusten, muchachos. El lunes, yo aquí estoy en mi casa, no tengo que salir, ni tengo ya muertitos aquí, ni voy a ir al panteón porque está cerrado, ¿sí? Entonces yo puedo hacer este ejercicio el lunes. ¿Qué les parece? Temprano, lo hacemos experimentalmente. Si es que podemos hacer con los elementos, pero yo lo dejo como tienen poco interés. A mí que me gustaría que 1, 2, 3, si con uno que fuera, maestro, yo quiero aprender, quiero conocer, quiero saber, con uno que sea, yo soy suficiente y estoy disponible a plantear. Pero cuando damos la asesoría, pues se ve el interés que son 9, 10 de 34, no hay interés.
Ahora, no porque sea el 1, va a pasar, no, él va a pasar con su respuesta a las evaluaciones. Pero con uno que sea, yo aquí estoy, muchachos. No esperen que le llamen, oye, fíjate, no, con uno que diga, maestro, yo tengo la intención, quiero aprender, quiero conocer, quiero saber. Con uno. Pero eso lo dejo a su criterio y que me lo digan con tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿No hay dudas? Yo tengo disponibilidad. Ok. Ahorita acabo de ver la cámara. Voy a comprar la cámara que me recomendó su compañero. Porque si la vi, sí se me medio... Los pins están medio raros. Voy a tratar de conseguir la que me dijo su compañero para que esto sea mejor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, bueno. Ahora, ya, si esto quedó entendido, si esto quedó claro, y ya dejamos un problema que fue de tipo examen, que lo pudimos haber resuelto sin este análisis, era un problema de este tipo. A ver si lo recuerdo. Era esto. Este era el problema, ¿no? A ver, corríjame si estoy dentro. ¿Me falta una resistencia o qué? Y creo que estar a la de 200. ¿Sí? Era el problema que les mandé. Era el ejercicio que les envié. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conocer la corriente aquí, ¿qué hago como primer caso? Quito esta fuente para el primer caso. Quito esta fuente y entre puntos pongo un cortocircuito. ¿Sí? Esa sería la primera. La segunda, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Quito esto, la segunda. La segunda. Quito esta y aquí la sustituyo por un corto y activo esta fuente. ¿Sí? Y esa es la superposición. Si entendieron lo que acabo de explicar, analícenlo y aplíquenlo aquí a este circuito. Y comprueben sus valores que me dieron. Si no, pues lo hacemos el martes, no hay problema. Pero hagan ustedes el intento. Y digo, yo soy materia dispuesta. Me pueden hablar, me pueden mandar un WhatsApp que es más rápido, que yo me entere y dar la respuesta. ¿Sí? Yo lo dejo a su criterio. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? ¿Sí? Y ya tengo este circuito para analizar con dos. Puedo tener 3 fuentes, puedo tener 4 fuentes, ¿eh? Aquí es donde ya aplicamos este conocimiento, independientemente de mallas, nodos y Thevenin, no, otros análisis que veremos más adelante. ¿Sí? Yo no me quise desconectar viendo lo que ya supuestamente ustedes dominan, que ya saben, que ya conocen, para aplicar, me adelanto en la bibliografía, al análisis de la superposición antes de ver mallas, antes de ver Thevenin. Ellos ven la superposición después de que se vio mallas y nodos. Ya el muchacho cuando ve dice, pues mejor me voy por mallas, es más fácil, ¿no? Pero hay que dominar todo lo que es el análisis, todo lo que es la materia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también puedo llevar este circuito a hacerlo circuito experimental. A ver si los elementos los podemos disponer. Pero necesito saber para ir armando el circuito, ir haciéndolo anteriormente. ¿Sí? Bueno, yo todo lo voy a hacer, no hay problema. ¿Dudas? Porque ya terminó la clase, ¿no? Ya no quiero que... ¿No? Entonces, nos vemos el que quiera el lunes. Y si no, pues el martes, continuando con esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchachos, gracias y...